Muy bien, nosotros quedamos en Jeremías 23, quedamos ahí en un intermedio, en el 18. Yo voy a retomar del 16 y vamos a llegar o vamos a terminar en el 40. Dice el 16, así dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado, que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar, a los que me obedecen, a los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dice que no les sobrevendrá ningún mal. Bueno, ahí está partiendo de la base, está diciendo Jeremías, algo que hablamos, ¿no? Esta idea que tiene el Señor o que está afirmando el profeta, de que hay profetas que incentivan a la gente en vez de llamarlas al arrepentimiento. Hay que recordar la situación que está viviendo Jerusalén, está sitiada, está de mal en peor, y lo que hacía Jeremías era llamar al arrepentimiento: arrepiéntense, miren que hicieron malas cosas, hay cosas que están siendo mal, y había profetas, ¿no?, que decían: vamos adelante, sigan, están bien, ustedes están haciendo las cosas bien. ¿Sí? Un poco la línea es esa. Entonces dice: no sigan a esos profetas. Y empieza a preguntar en el 18, ¿quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra? El huracán del Señor se ha desatado con furor, un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Lo que dice es: no vienen tiempos buenos. ¿Sí? La comprobación de que alguien es un profeta falso o un líder falso o no está hablando por el Señor son los hechos que van a venir. ¿Sí? Y en este caso dice el profeta Jeremías, ¿no? Estos están diciendo que todo va a venir bien, que va a ser color de rosa, que va a ser espectacular, y lo que se viene es un torbellino, una destrucción general, ¿sí? Porque el Señor ya juzgó. Entonces, es clave entender esto. ¿Cuándo juzgamos nosotros a un profeta? ¿O cuándo entendemos que alguien está hablando en voz de Dios? ¿Cuándo las cosas suceden o no? Pero esto que sucede o no, no depende de la fe de uno. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que yo soy profeta y que mañana va a caer $1.000.000 en su casa, porque Dios me lo dijo, y ustedes salen a su casa y no cae $1.000.000, generalmente yo lo justifico de esta manera: y ustedes no tuvieron fe. Sí, no es problema mío, el $1.000.000 iba a caer, pero ustedes no tuvieron fe, entonces por eso no cayó. Esa es la justificación que tienen los profetas muchas veces, los supuestos profetas, ¿no? Ustedes no tuvieron fe, Dios lo iba a hacer. Ojo con eso, porque si es algo que viene de Dios, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Dios lo hace. No tiene término medio esto. Si Dios quiere hacerlo, hace. No depende de nosotros. ¿Sí? El Señor afirma, dice en el 21, yo no envié esos profetas, pero ellos corrieron, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Habrían hecho volver de su mal camino, de sus malas acciones. Ahí describe quiénes son los que están en el consejo de Dios, quiénes están hablando en el nombre de Dios, ¿no? No hablan en el nombre de Dios aquellas personas que solo dan aliento. Hablan en el nombre de Dios aquellas personas que hacen lo que Dios quiere, y Dios estaba en ese momento demandando ¿qué cosa? Que vuelvan de sus caminos, que se arrepientan, que se comprometan a hacer las cosas diferentes. Vuelvo a decir, la idea de los profetas que tenemos,
de este tiempo es que nos dicen cosas positivas, ¿sí? Yo no escuché ningún profeta, por lo menos yo, por ahí ustedes sí, que cuando alguien se le acerca le digo, ¿qué tiene Dios para mi vida? Que le diga, mira, arrepentiste porque estás yendo para el tacho. Sí, por el camino que va mal. Generalmente los profetas dicen cosas buenas. Dios tiene, me acuerdo del que tiraba bomba, ¿no? Sí, les voy a tirar una bomba, les voy a tirar una bomba, ¿no? Y eran todas cosas buenas. De acá van a salir empresarios. Sí, eso es lindo decirlo. Eso es como que yo dijera, en un grupo de chicos van a salir jugadores de fútbol. Hay una gran posibilidad que salgan jugadores de fútbol, ¿eh? Pero eso, yo creo que el Señor trasciende esas cosas. Acá el Señor les dice, mis profetas hacen volver a la gente de sus caminos, replantean de sus caminos. ¿No soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? ¿No podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda esconderlo? ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Todas afirmaciones del Señor. Es interesante pensar en estas tres afirmaciones. El Señor pregunta, ¿solo soy Dios de cerca? ¿Solo Dios actúa en un lugar? Eso es lo que está preguntando. Hay un lugar que el hombre se puede esconder. Esto va contra la idea, que ellos también la tenían y nosotros también la tenemos, ¿no? Que, por ejemplo, frases que yo recuerdo de chico. En el templo no se corre. Se corre en la vereda. No digas esto en el templo. En la esquina sí lo puedes decir. No pelees en el templo, ¿no? Solo en el templo Dios te bendice. En el altar solamente Dios obra, ¿sí? La pregunta, en el fondo, que hace Dios es, yo soy Dios de cerca, solamente estoy en un lugar, solamente estoy en un espacio. Ustedes se pueden esconder, ¿no? Piensen que ellos en esta época tenían el templo de Jerusalén todavía, ¿sí? Estaba por ser destruido. Y el templo de Jerusalén era como un lugar donde estaba la presencia de Dios y un lugar místico. ¿En qué sentido místico? Es un lugar donde ellos casi sagrado. Entonces, la presencia de Dios para ellos era solo en el templo de Jerusalén. Y acá el Señor le está haciendo una reformulación contraria. Que yo no estoy solo en el templo. Cuando yo era chico, iba a la escuela dominical. Mi señora ayer la cantó la canción, yo no la voy a cantar. Una canción, cuida tus ojos lo que ven, cuida tus manos lo que tocan. No, era una canción que cantábamos nosotros. Te lo cantaban en la escuela dominical para que no te manden macanas, cuida tu boca. ¿Sí? Esas cosas. Y nosotros, como si Dios solamente actuara en el templo, lo cantábamos. Y acá Dios lo que afirma es, miren que yo actúo en todos lados, yo veo todo. ¿Sí? No soy un Dios de cerca, estoy de lejos también. O sea, mi presencia, está diciendo Dios, lo ve todo. Ahora, eso nos da una tranquilidad, que Dios no está en un solo lugar. Está en todos. Y Él ve todo. Y Él afirma en el 25, he escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor a las de profecías, a las mentiras y a delirios de su mente? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal.
El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? ¿No es acaso mi palabra como fuego, como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. De este texto sacamos nosotros el término patillo, de Jeremías 23-29, ¿no? ¿No es acaso mi palabra como fuego, como martillo que pulveriza la roca? Es medio confuso y ahí entendemos un poco el propósito que tiene el autor. Fíjense que empieza diciendo esta sección, he tenido un sueño, he tenido un sueño. Esa idea que siempre los sueños lo utilizamos como profecía, ¿no? Sí, sí. Nosotros venimos, la mayoría, de un contexto donde la profecía, el sueño, generalmente tenía que ver con algo profético, ¿no? Soñé con vos. Y creemos que ese sueño tiene un efecto profético. Hay sueños que sí, hay sueños que no. Lo que está llamando el Señor es, tengan cuidado. Una cosa es mi palabra. Y muchas veces, sí, los sueños no son palabra de Dios. Si yo les digo, Dios reveló todas sus cosas en la Biblia, usted me cree y dice, qué bueno. Ahora yo les digo, Dios me reveló a través de sueño esto, qué interesante, cuénteme más, pastor. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo fue el sueño? Y empezamos a discutir. No, porque usted soñó esto, soñó que caminaba un arbolito verde, eso seguramente es que le va a caer dólares. No, soñó con un caballo blanco y seguramente eso le va a traer libertad, ¿no? Empezamos a hacer interpretaciones de sueños. Como que nos llama más la atención el sueño. ¿Sí? Esto es claro. A mí también me llama más la atención el sueño. Si alguien me dice, pastor, Dios me habló a través de un sueño, y yo lo voy a escuchar más de que venga, pastor me dijo a través de la palabra que haga esto. Pues es más discutible la palabra. Porque todos tenemos la Biblia. Todos podemos leer y todos la podemos interpretar. Ahora, el sueño es como que nos llama más la atención. ¿No? Y esto no es de ahora, es de esos siglos. Imagínense, vuelvo a decir, que yo todos los días soñara con ustedes. Primero tendría un problema. Grave, ¿no? Un grave problema. Por segundo, sería recontra popular. Y soñé que la Argentina se va a llenar de dólares. Me vería todo el mundo. Diría, ay, es un genio este tipo. Qué espiritual que es. Daniela, estás comiendo una alfajor de chocolate. Ya está rico. No necesitas dólares. No, sería genial, sería espectacular, sería un fenómeno. Acá dice el Señor, hace una diferencia. Cuenten los sueños. Ahora, no es palabra de Dios. El que recibe en palabra, cuéntela, predíquela y hace la referencia. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Aquellos que vivieron en el campo, conocen familiares, tienen familiares en el campo, saben que la paja es lo que se utiliza para quemar. No sé, para darle a los animales, no sirve mucho. Lo que importa es el grano. Un poco él dice, bueno, los sueños son como paja. Tienen el valor que tiene ese subproducto del grano. Lo que importa es el grano. Lo que importa es el grano. Y ahí dice el versículo que nosotros utilizamos, que a mí me gusta, ¿no es acaso mi palabra como fuego, como martillo que pulveriza la roca? Le da el valor a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es así simple. La palabra de Dios destruye aquellas falsas profecías, destruye
aquellas cosas que no son de Dios. La palabra de Dios replantea que nosotros sigamos a los falsos profetas. Cuando uno estudia la palabra de Dios, uno medita la palabra de Dios, reflexiona sobre la palabra de Dios, lo que hace es replantearse muchas cosas de su vida. Cuando Dios me confronta con un versículo bíblico, además de darme esperanza, me replantea cosas, me dice, esto que estás haciendo está mal, esto que estás haciendo no lo estás haciendo bien, estás mal actuando, estás teniendo malas reacciones, ¿sí? Muchas veces a nosotros nos quedamos medio aliento. Sí, el Señor te da aliento, te da esperanza, pero también te replantea, hacer las cosas bien, cambia la situación. Por eso habla de martillo y fuego. ¿Cómo nosotros nos podemos amoldar si no cambiamos? ¿Sí? Un poco la idea al leer este pasaje es replantearnos que muchas veces nosotros solamente queremos la parte buena, las promesas, ¿no? Como no queremos los desafíos. Hay cosas que hacemos mal y tenemos que cambiar. Aquello, yo hice viejo industrial. Yo hice industrial y en segundo año industrial había un taller que era hacer un martillo. Yo no lo pude hacer porque me quebré, así que lo tuvimos que hacer con mi hermano. Estábamos o primer año, no sé, me acuerdo. Lo hicimos juntos, ¿no? Y compramos un fierrito y cortamos. Es difícil hacer un martillo, más con una mano. O sea, porque estaba quebrado de la derecha. Con la izquierda hacía el martillito. Lo hizo mi hermano. Y en un momento el martillo se lo templa, ¿sí? Se lo pone en aceite caliente para que no se desfigure el metal, ¿no? Y dure. Y cuando se templa, se tiene que estar a alta temperatura ese aceite y se calienta y se mete en el aceite y se enfría, ¿no? Y se hace. De hecho, el martillo yo lo tengo, lo sigo utilizando. Es un martillito así chiquito, ¿eh? Tampoco es un martillito así. Creo que llega así el martillito. Da pena, para tachuela sirve. Para mi época era más grande, yo pensé que era más grande. Ahora que crecí, cosas así. Y por lo que corté, ¿no? Y la verdad que los martillos tienen que pasar por el fuego para ver cuánto soportan. La palabra de Dios es como fuego y como martillo que destruye aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Cuesta, pero es necesario para que hagamos cosas nuevas, para que cambiemos. Y a veces eso que pulveriza es nuestro pasado, que hay que dejarlo atrás. Sigue diciendo en el 30, por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Yo no sé, yo lo leía, esto es un lindo pasaje para los que predicamos. ¿No? Esta idea que nos afanamos los mensajes entre nosotros. Sí, yo cuando lo leía me acordaba de algunos que le afanan mensaje a Dante Gebel y no lo dice, ¿no? Dante Gebel y a otro, ¿no? ¿Cómo? No, y se hace hoy, ¿eh? Yo les quiero decir que no voy a entrar más a profundizar de este tema, pero hay varios que afanan pasajes. De hecho, búsquenlo, hagan. Sí, yo no. Gracias a Dios, todo lo que yo digo
bueno o malo es responsabilidad mía. Sí, generalmente malo, pero bueno. Por eso nadie lo repite, salvo un amigo que me menciona cuando dice algo mío, me dice, esta barbaridad la dijo Villanueva. Entonces se justifica, ¿no? Pero, no, esto que pasa de afanarse, parece que era normal. Y eso también es una responsabilidad nuestra, saber, che, esto que está diciendo no es de él, aunque diga que es de él. Yo estoy en contra de los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar. Yo estoy en contra de los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlo hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. Recuerden, viene de mi palabra es martillo y fuego, que destruye la roca, ¿no? ¿No es? O sea, habla, y es una pregunta para el pueblo. Che, mi palabra no es esto. No es algo que, además de ser firme, produce cambios, que destruye la mentira. Y empieza a hablar de los profetas y describe cómo son los falsos profetas. ¿Cuáles son aquellos profetas, líderes, pastores, siervos que son inútiles para el pueblo? Primero son aquellos que se afanan entre sí, ¿sí? Que afanan un mensaje. Eso indica que no tienen comunión con Dios. Aunque digan que la tengan. ¿Sí? Segundo, hablan por hablar. Tercero, cuentan sueños mentirosos que hacen que el pueblo se desvíe por sus mentiras y por sus presunciones, por creerse más. Fíjense estas tres características que marca. Se roban las palabras, hablan por hablar, ¿sí? Y cuentan sueños que son mentiras y que tienen presunciones. A veces uno se da cuenta que alguien le está mintiendo, por ejemplo, cuando dice frases que no están en la Biblia. Recuerden, la palabra es el martillo, la palabra es el fuego. Si yo tengo un sueño, supongamos yo sueño hoy, voy a decir cualquier cosa, ¿eh? No lo hagan referencia a nada que hayan escuchado. Supongamos que yo cuente un sueño que subí al séptimo cielo, ¿sí? Y que en el séptimo cielo me encontré con el Señor Jesús que me ayudó a recorrer el cielo, me mostró los infiernos, sueños, cosas que se dicen en internet. Busquen, ¿sí? Busquen en internet y hay gente que subió al séptimo cielo y vio el infierno, ¿no? Y siempre son diferentes personas y que cuentan lo mismo, ¿no? Y que el Señor me mostró los demonios, me mostró los ángeles y me encontré con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, ¿no? Y me dio una nueva palabra para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia en general. No hablo en un grupo, ¿no? Que contradice lo que dice la Biblia. Soy un mentiroso, soy un inútil. Aclaro, para que aquellos que si ven este video lo editan, dice Villanueva dijo que es un mentiroso, estoy hablando de una suposición sobre algo que conté hace 5 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy contando algo que va contra la Biblia. Además, imagínense que yo soy el único que puede subir al séptimo cielo. Conozco un caso, que lo dijo públicamente. No en sueños, el Señor me llevó de manera presencial al cielo y ahí pude recorrer y ver el cielo. Eso es una presunción, creerme que soy el único que puede ir al cielo en vida. Y desvía al pueblo.
Porque el único lugar donde el Señor quiere que estemos, en este momento, es en la tierra, predicándole a la gente. Hay un pasaje de Pablo que dice, Ana, que él subió hasta el séptimo cielo. Es una referencia como decir, yo en sueño fui al cielo más importante, al lugar, sí, es una referencia, no un lugar físico. Es como decir, porque había muchos en la época de Pablo que decían, subí al cielo tal, Pablo viene y dice, miren, yo subí al séptimo cielo. O sea, más que yo no hay nadie. Que a veces así contamos algunos sueños, algunas experiencias. No saben, yo cuando oro bajan los ángeles y me levantan la papada para que no se me vea gordo ante el Señor. ¿Qué corno tiene que ver eso? Pero eso desvía a la gente, engaña a la gente. Porque no podemos tener sueños, ni profecías, ni visiones, ni palabra que vayan contra la palabra de Dios. Si algo no va contra la palabra de Dios, desvía a la gente. Por eso vuelvo a decir, la palabra de Dios es como fuego y martillo que destruye las mentiras, destruye las falsas teorías, destruye aquellas cosas que están mal. Si ustedes quieren conocer a alguien que está mal, ¿no? Vamos a la palabra de Dios. Soñé que mañana va a caer $2 millones en tu casa porque venía a la iglesia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y cuando yo digo dónde dice en la Biblia, no es que alguien use pasaje bíblico en 400, 500 oraciones, ¿no? Usted puede decir 300 versículos cuando habla. ¿No? Hijo, anda a descansar en buenos pastos, que el Señor te haga descansar en buenos pastos, que te guíe en valle de sombra, ¿no? Y en realidad puede estar en el corazón odiando a alguien. Sí, no por lo que yo digo, sino por lo que yo hago. No porque diga 3 versículos seguidos, soy biblista o soy cristiano. El diablo conoce la Biblia, dicen, ¿eh? Por eso vuelvo a decir, la palabra de Dios es como un martillo que destruye las mentiras. Y si este pueblo o algún profeta sacerdote te pregunta, esto le dice Dios a Jeremías, ¿qué mensaje tenemos del Señor? Tú le responderás, ¿de qué mensaje hablan? Yo los abandonaré, afirma el Señor. Y si un profeta o un sacerdote o alguien del pueblo dice, este es el mensaje del Señor, yo castigaré a ese hombre y a su casa, suena muchas veces que hay gente que amenaza así, ¿no? Este está contra nosotros, voy a castigar al hombre y a la casa. Así deberán hablarse entre amigos y hermanos. ¿Qué ha respondido el Señor? ¿O qué ha dicho el Señor? Está diciendo el Señor a Jeremías. Mirá, si alguien te pregunta la palabra que yo tengo para ellos, decile, los abandoné. No quiero saber nada con ustedes. Y si alguien, que seguramente le pasaba a Jeremías, dice, este es el mensaje del Señor, yo castigaré a ese hombre, ¿sí? Y a su casa. Este es el mensaje del Señor. No le des bolilla. Y cuestiona el Señor la frase que llama la atención, pero no deberán mencionar más la frase mensaje del Señor. Es interesante esa frase, porque el mensaje del Señor de cada uno será su propia palabra, ya que ustedes han distorsionado la palabra del Dios viviente, el Señor Todopoderoso nuestro Dios.
El Señor le dice, miren, hablen lo que quieran, yo ya los abandoné, no quiero saber nada con ustedes. Ahora, no digan que yo estoy diciendo esto. Porque distorsionaron la palabra de Dios. Y termina Jeremías, así dirás a los profetas. ¿Qué les ha respondido el Señor? ¿Qué les ha dicho? Pero si ustedes responden mensaje del Señor, el Señor dice, por cuanto ustedes han dicho mensaje del Señor, siendo que yo se los había prohibido que pronunciaran esta frase, entonces me olvidaré de ustedes y los echaré de mi presencia, junto con la ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados. Los afligiré con un oprobio eterno, con una humillación eterna que jamás será olvidada. Obviamente, esto estamos hablando del Antiguo Testamento, está hablando de Jerusalén, está hablando de un tiempo. Lo interesante es que el Señor cuestiona y dice, tengan cuidado de decir que yo estoy diciendo esto, porque yo no estoy con ustedes. Y esto nos llama a la reflexión, y nos llama a la reflexión el pasaje, vuelvo a decir, Jeremías 23:29. La palabra de Dios es fuego y martillo, que destruye la mentira, que destruye lo que está mal, que nos replantea cambios en nuestra vida. ¿Sí? Y no podemos andar a la ligera diciendo, tuve sueño, tengo esta palabra, esto y lo otro, porque a veces el Señor no está hablando. Y hay que ser cuidadoso y reflexivo. Pensar, che, lo que yo estoy diciendo, Dios lo quiere, está en la Biblia, tiene un propósito, es el mensaje de Dios. Cuestiona también a los que hablan por hablar, a los que repiten por repetir. Porque nosotros somos responsables de aquellas personas que no conocen a Cristo o son nuevos en el Evangelio, que no se pierdan. No sabes, el mensaje que escuché el otro día es genial. Dice que si vos andás desnudo por la calle, Dios te va a bendecir. Y lo repetimos. Somos responsables, ¿eh? Tengamos cuidado. Pero nosotros tenemos que repetir lo que dice la palabra de Dios. No los sueños de la gente. Vuelvo a repetir algo que a mí me llama la atención, ¿no? Mucho que lo leía y digo, no, lo leí el domingo pasado, lo volví a leer ahora. Esta frase, yo estoy en contra de los profetas que se roban mis palabras entre sí, ¿no? Es un desafío que tenemos. Esto es como hay anécdotas que se cuentan en los mensajes que no lo viven las personas, que lo vivió otro. Y es interesante cuando uno tiene, ustedes tuvieron la bendición por ahí de ir a una iglesia. Algunos tuvimos la desafortuna de ir a varias iglesias o escuchar a varios predicadores y escuchar las mismas anécdotas que son vividas por la misma por esa persona. Pero son personas diferentes, ¿no? Yo soñé tal cosa y vos escuchás al otro pastor que dice, yo soñé tal cosa. O están soñando todo lo mismo, o algunos se contó lo mismo, ¿no? Y es muy común hoy escuchar gente que afana anécdotas a otros. ¿Sí? Me ha pasado. Me han afanado anécdotas. Sí, encima la cuentan mal. Si la contaran bien, yo me quedaría tranquilo, pero la cuentan mal, la cuentan en otro tiempo. Le ha pasado a mi papá, le han afanado libros y se lo han apropiado, ¿no? Y le han puesto. Y podemos hacer referencia tengamos cuidado. Es como el que afana ideas. Yo conozco un caso de alguien que
le afanaron una idea, le dijeron que no, le afanaron una idea y 2 años después la presentaron como si Dios hablara. Y presentaban la idea de esa persona. Tengamos cuidado. Porque Dios lo que espera de nosotros es que seamos fieles y que escuchemos su palabra. Y su palabra es la Biblia. Y lo que está fuera de ella, yo lo tengo que analizar 3 veces. Y lo que está dentro de ella, la tengo que reflexionar. Y si hay un sueño, una profecía que va contra lo que dice la Biblia, tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Dios habló en su palabra. Y yo tengo el desafío personal de reflexionar lo que dice su palabra. Y cada vez que escucho un mensaje, tengo que reflexionar con lo que dice su palabra. No comprar lo que dice el pastor. Sé que va contra el gremio. Va contra el gremio. Por eso seguro en algún momento no me van a renovar más el carnet. Bueno, tampoco hicieron mucho para defenderme, pero tenemos el desafío de estudiar su palabra. Su palabra está en la Biblia. Y cada uno de ustedes, cada vez que yo hablo, o habla un pastor, desde Dante Gebel, que es el más conocido ahora, ¿no? Con River Char, no sé qué cosa hace Dante. Sí, River Char, no sé qué. Hasta Jacinto Pérez de Jujuy, ¿no? O Humahuaca. O mi amigo Jorge en Tierra del Fuego. Nosotros tenemos el desafío de escucharlos, pero también reflexionar qué dice su palabra y pensar lo que dice su palabra. Porque ya no nos pueden desviar con mentiras, porque tenemos su palabra. No nos podemos justificar diciendo, el pastor me mintió, me engañó. Vos tenés la palabra de Dios. Cuando vos tenés la palabra de Dios, tenés que leerla. Yo me acuerdo un sueño que vino alguien una vez, me dijo, mire, pastor, soñé con usted. Y yo lo primero que le dije, primero tuvo un mal sueño. Le digo, pido perdón si soñó conmigo. Yo la verdad que espero que ni mi esposa sueñe conmigo, porque la va a pasar mal. Ahora estoy gordo, barbudo y pelado. Entonces no soy un sueño agradable. No, soñé con usted que íbamos en un barco grande, y que usted era el capitán, y que no estaban mal los otros pastores, se fueron los pastores y usted era el capitán, y era un barco como grande, más grande que el Titanic, y nos llevaba a la victoria. Y le digo que Dios se lo profetiza. Yo ahora estoy en una canoa. O sea, no tiene mucho sueño. Yo creo que o era el Titanic, soñaba con el Titanic que íbamos a chocar con un iceberg, o no estaba soñando. Porque a veces nosotros le damos justificación a los sueños, como que todos los sueños son de Dios. Y no todos son los sueños de Dios. A veces son, como decía un profesor mío, comimos un huevo frito, una milanesa, y nos cayó mal. No tomamos Hepatalgina y empezamos a soñar. Otra vez es el deseo que tenemos de que se vaya alguien. Y otra vez puede ser de Dios. ¿Cómo lo analizo? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es martillo, es fuego que destruye las mentiras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y cuando yo digo que dice la palabra de Dios, es analizar lo que dice la palabra de Dios. No utilicé pasaje suelto. Vuelvo al ejemplo clásico que yo utilizo en mis clases, que se lo he dicho a varios de los jóvenes que están acá. Por ejemplo, si usted van a Génesis, en Génesis dice la Torre de Babel, que todos eran uno. Y yo escuché a alguien que lo dijo en público, por eso lo digo público, que así debería ser la iglesia.
deberíamos causarle temor a Dios, como en Génesis, la Torre de Babel. La Torre de Babel es un pasaje negativo que está en la Biblia. No porque yo diga un pasaje bíblico, soy bíblico. Tengo que decirlo en el contexto que dice la Biblia. Y el desafío que tenemos es seguir lo que dice la Biblia y no lo que dicen los hombres. Porque la Biblia, palabra de Dios, es el martillo, es el yunque también. Esa es una palabra que significa martillo yunque. ¿Sí? Es algo firme que nos sostiene y que no nos desvía del camino que tiene Dios para nosotros. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias por este día, gracias por este tiempo y gracias porque tu palabra es ese martillo, ese yunque que nos sostiene, que nos afirma. Acompáñanos, guíanos en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a no ser desviados, a no ser engañados, que podamos ser fieles a tu palabra. Guíanos en este tiempo, en nombre de Jesús. Amén.